Aproximadamente año 2500 a.C. La tierra de Canaán es una región de tránsito entre las potentes civilizaciones en auge del río Tigris y el río Éufrates por un lado, y del valle del Nilo, por el otro. La región estaba dividida en pequeñas ciudades-estado, o reinos locales independientes, tales como Moab, Edom, Amón, Amalek, Filistea y diferentes estados cananeos y fereceos. Todos ellos pueblos politeístas, creyentes en diversos dioses. En la ciudad mesopotámica de Ur vive el patriarca Abraham, el cual era monoteísta y creía en un solo Dios, el creador de todas las cosas. Por voluntad de Dios, Abraham inicia un viaje siguiendo el recorrido del río Éufrates. Pasa por la región de Padán Aram, baja por Alepo, Damasco, Siquem, Betel, y se dirige a Egipto. En Siquem, Dios le promete esa tierra a su descendencia. Tierra donde habitaban los pueblos cananeos. Posteriormente llega a Egipto con su esposa y allí, de parte de Faraón, obtiene grandes riquezas y bienes. Inmediatamente retorna a la tierra de Canaán y se establece allí. Dios, entonces, le vuelve a prometer que aquella tierra sería para su descendencia. Y que su anciana mujer tendría un hijo, del cual provendría aquella descendencia. Pero, al transcurrir los años, Sara, su esposa, al no conseguir el embarazo, lo convence de que tenga un hijo con una sierva egipcia joven. La cual concibe un niño cuyo nombre es Ismael. Ismael se constituye en el inicio de una gran nación semita también. No obstante, como Dios lo había prometido, Sara, pese a su avanzada edad, da a luz un niño. Su nombre es Isaac, y de él proviene toda la nación de Israel. Isaac, en la tierra cananea, tuvo un hijo de nombre Jacob. Y, posteriormente, Jacob cambia su nombre por el de Israel. Israel tuvo 12 hijos, cuyos nombres son las famosas 12 tribus que caracterizaban al pueblo hebreo. En determinado tiempo de crisis, cuando una gran hambruna asoló toda la región, Israel y su familia se mudan a Egipto, donde son sustentados por José, uno de los 12 hijos que se había convertido en un personaje muy importante en el gobierno del país a orillas del Nilo. Pero, pasados muchos años, la descendencia de Israel y sus 12 hijos, conocidos como hebreos, son esclavizados por los egipcios. Temerosos del gran número de nacimientos que ocurrían entre los israelíes. Aproximadamente en el siglo XIII a.C., el pueblo hebreo abandona Egipto bajo la dirección de Moisés, quien había sido elegido por Dios para la realización de aquella proeza, y de la final colonización de la tierra prometida en Canaán. No obstante, Moisés no encabeza la toma de Canaán, sino que esta misión recae sobre los hombros de su fiel lugarteniente Josué. Entre los siglos XIII y XII a.C., finalmente las 12 tribus de Israel se establecen definitivamente en la tierra de los cananeos, cuyos reyes son vencidos por las tropas hebreas. Durante un largo tiempo Israel es gobernado por un sistema de jueces, elegidos por voluntad de Dios debido a un alto grado de valorización en lo referente a cuestiones morales y de eficiencia. Sin embargo, por enérgicos pedidos del pueblo, por el año 1020 a.C., Israel corona a su primer rey, que ejercería autoridad sobre las 12 tribus. Su nombre, Saúl. Años después, Saúl sería reemplazado por el legendario rey David, quien, por el año 1000 a.C., conquistaría la ciudad de Jerusalén de los jebuseos, y establecería allí la capital oficial del reino de Israel. En el año 960 a.C., Salomón, el nuevo rey, hijo de David, construye el famoso templo en Jerusalén, desde donde se concentraría la vida espiritual y cultural de la nación. Año 930 a.C., el reino hebreo se divide políticamente en dos entidades. 10 tribus en el norte se denominan Israel, y 2 tribus en el sur se denominan como Judá. Año 720 a.C., el poderoso imperio asirio extiende sus fronteras en el sur y, bajo el estandarte de su rey Salmanasar, conquista completamente el reino hebreo del norte, Israel. La nación de las 10 tribus es esclavizada y enviada a la tierra de los medos, para no regresar jamás. Año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia conquista la tierra de Judea. Arrasa Jerusalén y destruye el templo judío de Salomón. La mayoría de los habitantes son transportados a la tierra de los caldeos. 70 años más tarde, bajo el reinado de Ciro, rey de Persia, un gran contingente de judíos regresa a la tierra de Judá, y reconstruyen Jerusalén y el templo.
Año 332 a.C. Desde Macedonia emerge el gran general Alejandro Magno que, al mando de sus adiestradas falanges, derrota y conquista contundentemente al imperio persa. Toda la tierra judía, entonces, pasa al dominio helenístico. Muerto el rey Alejandro, la región pasa a dominio seleucida. Es en aquellos tiempos en que se produce una rebelión judía bajo la dirección de la dinastía Asmonea. Durante el lapso transcurrido entre los años 164 y 63 a.C., la nación de Judá restablece su total independencia. Truncada abruptamente, en ese año, por la invasión del general Pompeyo a órdenes del consulado de la República de Roma. En el año 33 después de Cristo, bajo la autoridad del emperador romano Tiberio, en Jerusalén es crucificado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el cual resucitaría 3 días después e iniciando, así, el establecimiento del nuevo pueblo de Dios, los creyentes cristianos. Israel, desde entonces, deja de tener la preeminencia en las cosas de Dios, y pasa a ser la nación de Dios, un concepto espiritual que involucraría a todos los países del mundo. Promesa que Dios le había hecho a Abraham, escrita en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entre los años 66 y 73 después de Cristo, se produce la primera guerra entre judíos y el Imperio Romano. El ejército hebreo es destruido y Jerusalén es completamente arrasada conjuntamente con su segundo templo, o templo reformado por Herodes. La mayoría de los sobrevivientes son esclavizados y enviados a Roma, donde construirían, entre otros, el famoso Circo de Nerón, o Coliseo romano. Durante el período entre los años 132 y 135 se produce la llamada rebelión de Bar Kokhba, un líder judío que se opone nuevamente a la ocupación romana. Bar Kokhba y sus tropas son derrotados y, por orden del emperador Adriano, casi todos los judíos son expulsados de su tierra. Toda aquella región, entonces, pasa a considerarse una colonia romana, con sus respectivos ciudadanos ubicados allí, y recibe el nombre de Siria-Palestina o Palestina, simplemente. Jerusalén es reconstruida por los romanos y recibe el nombre de Aelia Capitolina. En el año 636 se produce la conquista árabe de Palestina. La libertad religiosa rige el nuevo gobierno del conquistador, y las comunidades tanto judías como cristianas son respetadas. Se construye el Domo de la Roca. Desde el año 1099 hasta el 1291 se producen las cruzadas europeas. En primera instancia se recupera Jerusalén y se establecen varios reinos occidentales en Palestina, que llegarían a su fin con la conquista plena del territorio a manos de los mamelucos provenientes de Egipto. En 1517 la región pasa a manos del poder otomano, que se establece por 4 siglos. Las pequeñas comunidades judías continúan vigentes durante aquel tiempo, fluctuando en número a través de las distintas décadas. En 1897, en Suiza, bajo la dirección del judío Teodoro Herzl, se celebra el primer Congreso Judío Sionista. El fin de tal organización es establecer una patria definitiva para los judíos dispersos por el mundo. Las 3 propuestas de locación fueron: Palestina, por supuesto, que estaba bajo estricto régimen otomano. Otra propuesta consistía en unas tierras cedidas en Estados Unidos. Y la tercera opción se refería a la Patagonia argentina. Finalmente, en 1918, finalizada la Primera Guerra Mundial, y desaparecido el Imperio Otomano, la tierra de Palestina pasa a convertirse en un protectorado británico, cuyo gobierno impulsa el establecimiento de una patria oficial para el pueblo judío. Desde entonces, múltiples oleadas de inmigraciones hebreas aumentan el número de habitantes en la región. Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948 exactamente, se oficializa la creación del Estado de Israel. De inmediato, la Liga Árabe, constituida por 5 países vecinos, invaden Israel con la intención de destruir la naciente nación judía, y expulsar a todos los hebreos de Palestina. Finalmente Israel resiste el ataque y vence a sus oponentes. Luego del Tratado de Paz, Egipto ejerce su influencia en la denominada Franja de Gaza, y Jordania en la región llamada Cisjordania.
Se establece una paz precaria con Egipto, Jordania, Siria y Líbano. En los años 1967 y 1973, se producen dos invasiones militares más provenientes de los países árabes vecinos, con la sola intención de eliminar para siempre el Estado israelí. Las fuerzas judías obtienen finalmente sendas victorias e incorporan importantes territorios, como la totalidad de Jerusalén y los altos del Golán, antes en manos de los árabes. En 1978, bajo el auspicio del presidente de Estados Unidos, se celebran los acuerdos de Camp David. Un acuerdo de paz entre Israel y la autoridad palestina, bajo el mandato de Yasser Arafat. En el año 1994 se establece un gobierno autónomo en la Franja de Gaza, que actualmente es regido por el grupo extremista Hamás. En Líbano y Palestina árabe actúa violentamente el grupo extremista Organización para la Liberación de Palestina, que actualmente es reemplazado por los activistas del grupo Hezbollah, financiado y dirigido mayoritariamente por Irán. En el año 2023 el grupo radical Hamás realiza una incursión terrorista desde la Franja de Gaza en pleno territorio israelí, asesinando cientos de civiles y tomando otros tantos prisioneros, los cuales son enviados a Gaza. El gobierno de Israel decreta la guerra contra Hamás y moviliza a su ejército.